en YouTube. En verdad es impresionante la forma en que se ha abierto el debate ahí en YouTube de Proyecto Puente, porque ya es nacional. Le doy la bienvenida, está por acá, a los representantes de los partidos de Ricardo Anaya, Luis Güero Nieves, bienvenido, ¿cómo estás, estimado? Muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa. En el estudio de Andrés Manuel López Obrador, Jorge Tadei, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Luis Alberto, buenos días a Luis, a Roger, al público que nos escucha. Y Roger Díaz Brown, el representante de José Antonio Meade, ¿cómo estás, estimado? Buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí esta mañana y gracias por la invitación y la oportunidad que nos das hoy. Al contrario, gracias a ustedes, les agradecemos mucho su presencia. ¿Quién quiere abrir? ¿Quién ganó el debate? A ver, ¿quién dice? Sin duda, Ricardo Anaya nuevamente ganó el debate. Fue el que presentó las propuestas. Fue el que también, la gente dice puro pleito, pero Ricardo Anaya fue a contrastar también ideas, propuestas. Ahí ahorita vamos a ir, como se vaya desarrollando el programa, presentando qué propuestas fue la que hizo Ricardo Anaya. Y yo muy contento de la participación de Ricardo. Es como se le debe dar de frente. Creo que nos dimos cuenta de cuando se le ponen enfrente a Andrés Manuel, pues se reacciona de una manera como ofensiva, como lo hizo el día de ayer, ofendiendo al candidato. En fin, eso no hay problema, pero creo que Ricardo Anaya fue el candidato que más propuestas hizo el día de ayer. ¿Cómo ves, Tadei? Excelente el desempeño de Andrés Manuel, realmente estamos muy tranquilos. Llegó, planteó su propuesta que se basa en combatir la corrupción. Y ayer algunos decían, es que eso de la corrupción, pues es que ya vimos que el problema de las aduanas, ya vimos que el problema de las migrantes, de la trata de blancas, todo lo que hay incluso con la frontera sur y todo tiene que ver con la corrupción. Entonces me parece que Andrés Manuel estuvo excelente incluso en términos de humor, ¿no? Lo que hizo con Anaya, cuando Anaya se le lanza, de mi gusto, de una manera incorrecta, así amenazante, como tipo cuando te hacían en la primaria, una especie de bullying. O sea, Andrés Manuel reacciona con lo de la cartera. Y es una reacción muy a propósito porque ese día se había exhibido que Anaya, incluso diciendo que gana 400,000 pesos, miente, es mucho más lo que ganan él y su esposa, un enriquecimiento inexplicable. Y me parece que ese símbolo del debate, cuando Andrés Manuel se defiende para cuidar la cartera, es lo que marca la parte final, donde Anaya queda tocado ya como un gran corrupto, que lo ha sido y lo es. Es la manera de defender el ataque, es cualquier cosa que hacen de Andrés Manuel, se la celebran. Aquí vemos al maestro celebrándole que le haya ofendido al candidato, que haya sacado la cartera en un debate nacional, en un debate de contraste de propuestas, en fin, ese es el estilo. Es un tremendo contraste de propuesta. Ese es el estilo de los que apoyan a Andrés Manuel, que cualquier cosa que hace su candidato se lo celebran como una secta, como el profeta en una secta habla y dice algo, todos le aplauden, ahí están. Si está bien, me permites por alusión, es muy sencillo esto de querernos descalificar. Nos dicen con palabras altisonantes que somos tontos, nos dicen que somos fanáticos. Para nada, contrastamos y aquí lo vemos con él o con quien sea. Yo soy una persona muy abierta, muy racional, pero entiendo también las cosas. Entonces, que no nos quieran descalificar, que somos chairos, que somos pobres, que somos atrasados, que somos el pasado, eso es totalmente falso. Yo estoy celebrando la exhibición que hizo Andrés Manuel, porque Anaya, que es una persona que tiene poco en la política y que ha dejado muchos muertos tirados regados por sus traiciones y por sus actos de corrupción, tiene que ser exhibido ante el país. Andrés Manuel está exhibido, se le conoce, se le sabe. Nosotros pensábamos que podía haber alguna sorpresa el día de ayer, no hubo ninguna. Y sí me parece muy significativo ese cuidarse de la cartera, exhibiendo que quien lo estaba atacando es un corrupto. Qué barbaridad. Sin duda. ¿Qué opinas de la actuación de Meade? Vemos una vez más el candidato que planteó las mejores propuestas, que dejó más en claro precisamente que es el que tiene la experiencia, ya tuvo la oportunidad de estar en las relaciones exteriores, le puso los puntos a las is de cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, qué él ya ha hecho y por supuesto qué haría siendo el próximo presidente de la República. Creo que eso deja claro en materia de propuestas, en materia de experiencia, en materia de transparencia, quién es el candidato, el mejor candidato y obviamente el que mejor se vio en el debate el día de ayer. Muchos coinciden que perdió una oportunidad de despegarse del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que en todos los momentos que ha ido proponiendo, pues va manejando una sana distancia, una distancia
que lo hace ver cómo él está planteando su gobierno, cómo está planteando el esquema de cómo él quiere gobernar, a diferencia de los aciertos o los errores que haya tenido o que esté teniendo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo que es muy claro él en que pues él tiene la experiencia y él ayer marcaba algunos puntos en los que efectivamente se está equivocando el gobierno de Enrique Peña Nieto y cómo él va a resolver o cómo va a plantear un esquema diferente en cada momento. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Se hablaba mucho del tema de la recepción del candidato en aquel entonces. Ahí es donde él planteó el cómo sí ha tenido sus efectos en algún momento positivos y sí tuvo sus desaciertos el verlo recibido. Creo que, y es un tema personal también, el agotar la política hasta el último es importantísimo y es parte precisamente del ejercicio del poder y de la política a la hora que se está al frente de una administración, y en ese momento ellos estaban priorizando el cómo salvar un TLC, cómo salvar la relación, cómo salvar los intereses de los mexicanos, y creo que hasta el momento hemos ido trabajando o se ha ido trabajando o se ha ido logrando esto. Se han roto, se han quebrado muchos tratados a lo largo y a lo ancho del mundo con los Estados Unidos, y hoy por hoy tenemos productores que siguen exportando sus productos a Estados Unidos. Ese dinero sigue entrando a nuestro país y esa economía se sigue dando. Creo que ese es, al margen de que si le dio la mano y que si lo recibió y que si ha habido ofensas de aquí para allá, la economía hasta ahorita se ha blindado, y esos exportadores, que son muchísimos a lo largo y a lo ancho del país, siguen generando esa economía y siguen generando negocio. ¿Qué faltó en el debate? Yo creo que faltó más interacción, más tiempo probablemente. Creo que pudo haber un momento más de confrontación de ideas entre todos los candidatos. Creo que el tiempo fue bien aprovechado por Ricardo Anaya. Creo que es excelente en los debates, que conoce el tiempo, maneja muy bien sus tiempos y pudo hacer las propuestas de los temas específicos que el día de ayer se estaban tratando. Entonces, yo sí creo, yo quiero preguntarle a mi amigo Rogelio si tú en lo personal crees que que hayan invitado al candidato Trump a México es un error o no es un error que lo hayan invitado. Depende desde el punto que se vea. Entiendo que hay muchos que no entienden y no comprenden la diplomacia. Lo entiendo y lo he vivido. Y creo que en el momento que se invitó al candidato, hubo muchos mexicanos y en lo personal nos enojamos. Y y ha tenido resultados en cuanto a generar precisamente las mesas del diálogo y de esa diplomacia que hoy nos permite tener un TLC todavía en negociación, no roto como lo ha sido con otros tratados de diferentes partes del mundo. Y eso al final de cuentas nos genera la oportunidad de seguir manteniendo muchos negocios, muchas empresas que son exportadoras, que están generando economía para el país. Creo que esa es la parte salvable, esa es la parte positiva que hoy nos está dando la oportunidad de poder no romper, como se ha hecho con otros escenarios, tratado nuclear con Irán, algunos otros tratados económicos, y creo que se está agotando la política al máximo, y eso es importantísimo. Al margen, obviamente, del enojo, al margen de la rabia, de que nos ofenda y de que haga muchas cosas que sí nos están molestando, y obviamente serán parte de lo que se seguirá construyendo eso. Entonces, ¿fue un acierto para ti? ¿No fue un error? No. Siguiendo con la tónica. Al final de cuentas, todo el mundo lo criticamos y en lo personal lo critiqué. Pero creo que hoy ver los resultados de un tratado o de unas relaciones bilaterales que están dando la oportunidad, ¿vale la pena, pues pondrémosle así, que al final de cuentas muchas veces hay cosas que no nos gustan, pero que la economía del país pueda necesitarlas. Yo nada más considero que fue un error estratégico de Anaya. O sea, a un debate se va, pues sí, a engancharse, pero también a tener una visión estratégica. Andrés Manuel, con la cómoda ventaja que llevamos, pues pensaba no engancharse, sí pegó 2, 3 golpes en defensa para quienes decían que no podía hacerlo. Creo que estuvo bien en ese sentido. Y Anaya falla cuando está planteando, de acuerdo con su hipótesis, que él es el único que puede enfrentar a Andrés, enfrenta al PRI. Entonces la disputa por el segundo lugar me parece que está fuerte. Yo vi incluso a Mide engallado y que lo enfrentó y le dijo cínico y le reclamó lo de los hijos en Atlanta y cómo era posible. Entonces me parece que Anaya se enganchó con el priismo, esta
foto de Peña saludando a Trump, este reclamo fuerte, que Andrés Manuel no entró en eso. Entonces, en términos estratégicos es probable que le cueste a la campaña de Anaya esa posibilidad de plantearse como el voto útil. Me parece que a raíz del debate, en el remoto pero posible caso de que se fuera a la estrategia que el PAN quiere, de ser ellos contra Andrés Manuel, el voto útil se iría con Andrés Manuel. Yo sí creo que, yo sí tengo algo que agradecerle a Andrés Manuel en el debate. Creo que nos dio la oportunidad a muchos mexicanos y a muchísimos mexicanos que vieron el debate, de la forma en que él se desempeñó el día de ayer. Yo creo que el día de ayer convenció él a precisamente a los que estaban todavía que no tenían a qué candidato votar para no votar por él. Él convenció a los indecisos de que la opción para ganar la presidencia de la República es Ricardo Anaya. La manera en que se desempeñó no fue preparado, al estilo, haciendo sus bromas. Creo que nos dimos cuenta muchos que no queremos a una persona así dirigiendo un país. Perdió la oportunidad, dices tú también. Absolutamente. Yo no pretendo que en el debate baje puntos. Yo, por supuesto, el debate se trata de que Ricardo Anaya se gane la confianza de la gente. Y yo que pero sí sumar, ¿no? Digo. Sumar votos, claro, crecer Ricardo Anaya. Si lo que haga o no haga Andrés Manuel me tiene totalmente sin cuidado, pero la verdad yo creo que lo que fuimos al debate el día de ayer, lo que fue a Ricardo Anaya, es a convencer precisamente que hay muchísimos mexicanos que creen que la posibilidad de la presidencia de México debe ser para Ricardo Anaya. Yo creo que Andrés Manuel jugó su papel y él fue quien empujó esta teoría. ¿Cómo ves? Perdió la oportunidad, dice acá lo que dice. No, Andrés Manuel está abordando el 50%. Seguimos creciendo. Evidentemente la oportunidad de los retadores en el debate era un buen golpe, un buen jab. No lo dieron, todo lo contrario. Las notas, léanlas hoy. Es lo del abrazo de Andrés Manuel que promovió el Bronco y que él no tuvo empacho en hacerlo. Es este asunto de Ricky Ricón, que es para mostrarle a la sociedad mexicana, una sociedad humillada, con muchos pobres, que no puede una persona que ha hecho su negocio, su vida alrededor de la política, ser quien gobierna este país. Me parece que la propuesta fundamental de Andrés Manuel es una fortaleza del país, una unidad de los mexicanos, un gobierno fuerte para salir al mundo a defender lo nuestro, nuestra economía, nuestros migrantes. Y hay ejemplos de eso. Mira, Japón, China, Alemania, que son proyectos exitosos en lo que va del siglo, han consolidado una fortaleza interna, incluso en términos culturales y de identidad. Esta es la idea y la estrategia. La propuesta de Andrés Manuel a los Estados Unidos, al propio Trump, de hablar una especie de alianza para el progreso, que los muy jóvenes no recuerdan, pero era la idea planteada por Kennedy, de ayudar a desarrollar Latinoamérica, pues para no tener estos problemas de migración. Entonces me parece oportuno, pertinente, y ahorita tenemos la buena noticia de que se suspende lo del Tratado de Libre Comercio, que será hasta el 2019. Nosotros estamos contentos porque un nuevo equipo de negociadores propuestos por Andrés Manuel será quien realice esa negociación, buscando no solo lo mejor del mercado. Que no salía de alguna manera o caía en un lugar común, que todo lo quería llevar al ámbito de corrupción y corrupción, ¿sí? Es decir, y no salía de las mismas. Claro, el asunto es que para nosotros lo fundamental es la corrupción. Mira, maestro, Sonora tiene el primer lugar de corrupción en el país. Calderón recibió la corrupción en el lugar número 50 del mundo. Lo entregó en el lugar número 90. Y ahorita estamos en el lugar 131. La corrupción mexicana es fenomenal, va avanzando y ese es lo fundamental. Fíjate, problema de los migrantes. Se dan 1,000 millones, dinero del PRI, que le da al PAN, a Josefina Vázquez Mota, y se los birlan. El problema de las aduanas, hasta mí reconoce, y Calderón y Fox y todos reconocen, que el problema del tráfico de drogas es corrupción de la policía de aquí para allá. Y el tráfico de armas de allá para acá es un problema de aduanas. Entonces, en efecto, aunque no nos guste, no debiera ser, pero todo lleva lo mismo, corrupción. Pues es un nivel de corrupción de país africano, 131, estamos después de Tijuana, no sé cómo se llama el país que está en el 130. Entonces sí es un problema muy fuerte que tenemos que combatir y a partir de eso aprovechar los recursos mexicanos, aprovechar la creatividad del pueblo mexicano para desarrollarnos. Pero lo primero que tenemos que hacer es combatir la corrupción en todos los espacios. Estamos invadidos de eso. ¿Cómo ves? Sí, porque el tema precisamente es la corrupción y es lo que se le criticaba ayer a López Obrador, que faltó ser más específico. Todo lo quería llevar ahí, pero también pues es parte de la herencia del gobierno federal. Los lugares que ya lo han dicho, ¿qué opinas de esto? La asociación de la corrupción del actual gobierno federal. Yo opino que... Los anteriores, Sí.
Bueno, sí, bueno, pero hablando del gobierno federal que es el que está en disputa. Como gobiernos PRD y morenistas, ¿no? De otros estados en donde ha habido cosas desastrosas. Creo que lo importante aquí es plantearnos y ver cuál es el esquema de cómo poder salir adelante y no todo está basado en el tema de la corrupción. Creo importante que entrar en una guerra comercial donde en un tema por el maíz, en una ocurrencia de cerrar las fronteras, sería desastroso para México. El romper en una mesa en tratados binacionales, bilaterales, de mercados y de tratados de libre comercio también sería desastroso para nuestra economía. Creo importante que se tiene que agotar la política al máximo, es lo que propone nuestro candidato a presidente de la República, José Antonio Meade, y las propuestas están muy claras. Hay que agotar al máximo, hay que proponer en todo momento, ponderar precisamente el esquema de cómo sacar adelante esas negociaciones, siempre con respeto y siempre anteponiendo al adversario que en este momento es Estados Unidos. Creo que quien tiene la experiencia de hacer eso, quien ya tuvo el antecedente de resultados, de buenos resultados en la materia, es José Antonio Meade, y seguramente así lo verán todos los mexicanos. Por alusión a mi estimado Roger, cuando dice cerrar la frontera, nadie está proponiendo cerrar las fronteras. Nosotros estamos hablando de una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Propuso entrar en una guerra comercial con el tema del maíz. No, lo que propone es que le bajemos a la importación de maíz y evidentemente que cerremos la frontera. Fue lo que comentó. Bueno, que no compremos maíz a Estados Unidos. Si ya lo dijo, está bien. Nosotros, no, güero, no seas así, hombre. Si ya le dijo que va a cerrar la frontera, la va a cerrar. Dicen eso y en ningún momento critican a Naya. No hay problema. Es el estilo. Está suave porque está calentándose la política y nosotros tenemos que mantener el humor y la tranquilidad. Entonces, qué bien, no pasa nada, nadie está planteando cerrar la frontera, estamos planteando una renegociación del Tratado de Libre Comercio y una política multilateral. Lo que quedaba claro ayer y exhibido es que hay una total dependencia de los Estados Unidos en materia de comercio exterior y tenemos que revisar eso. En cuanto a mí, tiene experiencia en relaciones exteriores y en Hacienda, una pésima experiencia que ha tenido al país donde estamos. Mira, ayer también hay que ser serios y el tema de las exportaciones a otros países, el 80% de las exportaciones son a Estados Unidos. Debemos tener y conservar esa relación con Estados Unidos. Estados Unidos nos necesita a nosotros y también nosotros necesitamos de Estados Unidos. Y yo creo que fue muy claro, la verdad, Ricardo Naya en decir que al tirano se le enfrenta y no se le apacigua, como lo dijo Krause. Pero ya decirle tirano a un negociador, imagínate. Y hay que hacerlo de frente, porque también hay que poner todas las cartas sobre la mesa. A ver, ayer dijo Ricardo Naya muy claramente, hay que poner todos los temas en la mesa. El tema de seguridad pública, el tema de la seguridad interior, por ejemplo. También ponerlo y negociar todos los temas en una sola canasta. Porque si te pones a enfrentar, o te pones a dialogar, o te pones a negociar con el más fuerte, te van a ganar todos los temas. Hay que meter también el tema de la seguridad. Ayer comentaba... es importantísimo el tema de la seguridad para Estados Unidos. Y la cooperación que ha tenido con México ha sido total. Ha evitado que terroristas pasen la frontera para hacer actos terroristas en Estados Unidos. Y ahí ha habido cooperación. Y es un tema que le interesa a Estados Unidos. Es un tema que se tiene que poner sobre la mesa también para poder seguir platicando de frente con un país vecino. ¿No falta diseccionar más las propuestas de los sí, bueno, a lo mejor sí, ciertamente el formato, pero por ejemplo en el caso de economía, el que más o menos habló fue Ricardo Anaya, pero hasta ahí se quedó, es decir, no hubo más allá de diseccionar cómo le van a hacer para quitarnos la dependencia de Estados Unidos, por ejemplo. Hay cosas muy interesantes. Andrés Manuel ha venido marcando la agenda y yo celebro que ayer los tres candidatos hablan de la inminente necesidad de subir los salarios. Ese es un logro que nosotros hemos venido diciéndolo siempre y que ahora ya todos lo reconocieron. La necesidad no de homologar, pero sí de ir avanzando en los salarios. La propuesta de Andrés Manuel, que cuando la hizo justamente los panistas decían que era una locura, bajar el IVA en la frontera a la mitad, homologar las gasolinas hacia allá y bajar también el impuesto sobre la renta para crear una zona de desarrollo especial. Y el compromiso, a partir de esas ventajas que el Estado mexicano dé a los inversionistas, de que se duplique el salario mínimo. Entonces, esa es una ventaja que se está volteando a las necesidades de la gente. Qué bueno, yo lo celebro. También en el sur, esta discusión interesante que tuvo Anaya en ese afán de quererse burlar de Andrés Manuel y decir que no sabías, Andrés Manuel, que existe un tren.
el tren en el Istmo. Andrés Manuel le contesta con mucho conocimiento. El tren lo hizo Porfirio Díaz, el constructor Pearson lo hizo, y a partir de eso lo que sucede es que los ferrocarriles mexicanos, producto de la corrupción, producto de la entrega a los grupos empresariales fuertes, no existen. ¿Qué país del mundo se conoce que no tenga un sistema ferroviario grande? Europa está ligada con un montón de trenes. Estados Unidos, uno pasa por Phoenix y ve trenes grandísimos, y aquí es la minera cananea la que tiene el tren y lleva algunos carritos de la Ford. Lo mismo pasa con ese potencial tren que pudiera unir al Atlántico con el norte de los Estados Unidos, la costa oeste, que es lo que propone Andrés Manuel, que evidentemente sería una modernización del sistema ferroviario y aprovechar todas esas facilidades. Como se ve, aun cuando la estrategia del PRI y del PAN es decir que nosotros vamos hacia atrás, quienes van hacia atrás son ellos, quienes han tenido este país en estos 30 años entregándolo prácticamente a intereses extranjeros y a intereses muy concretos de capitales nacionales, son el PRI y el PAN. Nosotros estamos volteando hacia un proyecto con orientación social y eso es ver hacia el futuro de México. Ese fue el Andrés Manuel que todos conocemos, el de la mafia del poder, el del PRIAN. Pues, o sea, que no se preocupe, si los del PRIAN están en Morena, todos están en Morena ahorita ya. Entonces, que no se preocupe por ¿Pero ese qué es tema. pecado ser del PAN? No. O haber sido del PAN. El PRIAN, la mafia del poder. Ese es el argumento de Andrés Manuel. ¿Para ti es pecado que alguien haya sido del PAN? Así, no creo que sea apta para gobernar este país. Yo no quiero un presidente así. Por eso estamos buscando y sabemos que va a haber un cambio en este país, tocayo. Va a haber un cambio, inminentemente va a haber un cambio. Y nosotros queremos y creemos que la mejor opción es Ricardo Anaya. No se preocupe por el PRIAN. Allá están todos en Morena. ¿Cómo veis el PRIAN exactamente? Ellos están diciendo que la misma tónica de López Obrador, que son lo mismo. Yo creo que lo importante es seguir resaltando las propuestas del candidato Mid en cuanto a temas migratorios, en cuanto a las personas que van en tránsito por nuestro país hacia brincar la frontera con Estados Unidos, los mexicanos que ya están en Estados Unidos precisamente viviendo y que muchos de ellos, sus descendientes, ya son ciudadanos americanos que están sufriendo toda esa parte de temas migratorios. Creo que es donde José Antonio Meade trabajó y ha trabajado fuerte. Tuvo muchas acciones consulares, consiguió que muchos estados cancelaran precisamente las deportaciones, y creo que la propuesta de él de fortalecer esa economía que prácticamente abrazará a quienes sean deportados, y por supuesto esa defensa que se hará en todos los consulados y que ya se está dando para apoyo a los mexicanos en el extranjero. Creo que esas son las propuestas que valen la pena y que darán el voltear de los mexicanos hacia José Antonio Meade y poder sacar adelante por el momento una campaña y posteriormente un programa, una propuesta que será una realidad y que ya lo ha marcado y lo ha demostrado en su experiencia por el paso por esos temas. Muy bien. ¿Conclusiones? A ver, Luis, ya para cerrar, a ver. Yo creo que hay un claro escenario que vemos en los próximos días. Este país va a cambiar, esto es un hecho. Yo creo que el PRI ya se va, y hacer una invitación a todas aquellas personas que creen en el proyecto de José Antonio Meade para que emitan un voto a favor de Ricardo Anaya, que es el único candidato que le puede ganar a Andrés Manuel. Yo estoy convencido, la pasada visita de Ricardo Anaya aquí a Hermosillo dejó muy buen sabor de boca entre los comentarios de muchísima gente, sobre todos los temas, sobre este tema, sobre la relación que hay que tener con los Estados Unidos, sobre el cómo defender a nuestro país, cómo defender la soberanía, y no, por ejemplo, como lo dice el candidato Andrés Manuel López Obrador, de que la mejor política exterior es la interior. Eso es convertirnos en una isla, eso es cerrar los ojos al mundo, eso es no ver lo que está sucediendo en otros países. Yo creo que esa no es la solución, y evidentemente creo que la mejor opción es Ricardo Anaya para dirigir este país. Vamos a seguir trabajando en ello, vamos a seguir diferenciándonos, contrastándonos, aunque reciban ofensas de ese tipo o que le celebren todas las cosas que hace Andrés Manuel. Que no se preocupen por el PRIAN, señores, a todas las que tenían dudas, ¿dónde está el PRIAN? ¿Dónde están los priistas? Morena representa el viejo PRI, ahí está el PRIAN, y a todos aquellos que quieran perdonar sus pecados y limar sus culpas, ahí están los de la iglesia morena, ellos pueden hacerlo realidad. Se vale hacer todos los malabarismos posibles. Mira, me parece que no hay que mentir. Nadie está planteando una isla en pleno siglo XXI. Sería lo más absurdo, sería una cosa del otro mundo.
La gente que está encargada, Ursúa, que está propuesto para Hacienda, viene de escuelas extranjeras. Hay una persona que se llama Gerardo Esquivel, que es lo que se llama neokeynesianismo, que tiene su doctorado en Harvard. Entonces, el mismo Anaya hizo un reclamo que me parece muy malo a José Antonio Meade por haberse preparado en los Estados Unidos. Yo debo decirte, y el hijo de AMLO en España. Ellos empezaron con el tema, pero no es válido decir que vas hacia enfrente y que vas hacia el mundo y cuestionar que la gente se vaya a Estados Unidos o que vayan a estudiar al extranjero. Ahora mira, resulta. tan no es válido. Yo tengo mi hijo estudiando su maestría en Michigan State University y acaba de ser aceptado a Harvard. Yo estoy muy orgulloso como mexicano de eso y estamos apostando a que nuestros muchachos se preparen en el extranjero. Eso es ver hacia enfrente. No hay que cuidarse de decir mentiras. Vamos a insistir con la mentira otra vez flagrante de Anaya de la inversión extranjera directa en la Ciudad de México. Andrés Manuel, fueron 37,000 millones de dólares los que se lograron de inversión, sin incluir los 10,211 millones de la venta de Banamex. Entonces estás hablando de un promedio de 6,000 millones de dólares por año en la administración de la Ciudad de México. Eso es tener experiencia. Yo termino con lo que dijo Andrés Manuel para el cierre, que me pareció también, aunque a mi estimado Güero Nieves no le gusta que nos caiga bien Andrés, para eso son las elecciones, ¿eh? Las elecciones son para que uno y los tome debates posición. También para contrastar. Las elecciones son para que uno tome posición. Qué bueno que cada quien tenga su candidato. El asunto es que la democracia se decide por mayoría y qué bueno, yo celebro que haya estas diferencias, benditas diferencias, y unirnos los mexicanos en eso. Yo terminaría con lo que dijo Andrés Manuel: sonríe, vamos a ganar. México es grande, tiene muchos recursos, tiene una gente extraordinaria que somos los mexicanos, la gran mayoría. Lo que le hace falta un buen gobierno y lo vamos a tener a partir del 1 de julio. Gracias. Roger, definitivamente uno de los temas importantes que tocó nuestro candidato fue precisamente el tema de la seguridad en cuanto a la protección de las fronteras. Él propone con tecnología precisamente evitar el ingreso de armas y de dinero para ser mal utilizado en nuestro país, y es parte precisamente de esa experiencia que nosotros destacamos de él al paso de sus diferentes escenarios que ha tenido en el servicio público, que lo destaco. En todos ellos no se le ha podido criticar una sola cosa en materia de transparencia, y eso habla de que es un tipo honesto, un tipo transparente, que es lo que quiere nuestro país. Y dejar bien claro que él propone con tecnología acabar con el ingreso de armas y con el ingreso de dinero, y seguir trabajando precisamente en esas mesas de negociación en donde se ponga lo que está haciendo el país, nuestro país, México, en esos acuerdos con Estados Unidos, y obviamente apretar en cuanto a los acuerdos de que ellos también hagan lo necesario para ayudar a generar mejores condiciones aquí en México, como es pues el tráfico de las armas y del dinero, pues controlarlo con tecnología. Muy bien, pues a ver, comentar el tema de Venezuela. El día de ayer hubo elecciones, ¿no? Creo que bueno, y a quien propone precisamente Andrés Manuel López Obrador como su representante en la ONU, comentó Alicia Bárcenas. Okay, pues ella dijo que en Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria. Digo, veremos en qué queda eso, porque creo que si alguien está sufriendo en este mundo los problemas de un mal gobierno, de una dictadura, de un sistema... una dictadura que tuvo elecciones ayer, pues digo, sí, sin entrar en defensa, porque no es el caso de Venezuela, estamos hablando de México. Venezuela, ok. Es precisamente Venezuela, y a una persona que Andrés Manuel propone para que se vaya a la ONU, que no va a llegar porque no va a ser presidente, es precisamente una persona que dice que en Venezuela ¿para qué se preocupa, mi güey? No atraviesa una crisis humanitaria. No, sí me preocupo, para que conozcan realmente quiénes son los candidatos de Morena. Les mandan los representantes. Les mandan los tips sus asesores. No, señor. Por yo me puse redes. a la mañana a investigar. Sí, por eso, pues. En cuanto lo dijo. Yo no estoy recibiendo boletines de mi partido ahorita en este momento. Yo ni tecnología traigo. Okay. Me parece eso, hombre, de reducir las cosas a Venezuela, o que una persona dijo en tal día, vamos discutiendo los proyectos, ahí está la propuesta, ahí está el debate, creo que salimos bien librados del debate, vamos adelante con tranquilidad, con armonía, con alegría, benditas diferencias, y que tengamos la oportunidad de discutirlos. Yo le agradezco a Luis y a Roger esta oportunidad tan bonita de contrastar las ideas, ¿no? Nos vemos el próximo 21 de junio, después del otro debate. No, es el 13, es el 12, Es el 12, ¿no? El 20, ¿que no?
Yo ayer vi 12 cuando se ¿En terminó. Yucatán? En Yucatán es el 12. Bueno, o si no, igual los volvemos a invitar antes No, también. va a estar, para creo que estos enriquecer el días. debate. Gracias, Tocayo, Por de supuesto. verdad, por Vamos- invitarnos y la Vamos a verdad estar, es que por supuesto que sí. Tengo Con muchos gusto, nos comentarios. vemos Ahorita acá. los leo volver al corte. Gracias. Gracias, Luis Neves, representante de Ricardo Naya. Gracias, Jorge Tadei de Muy amable, López gracias. Obrador. Y de José Antonio Mid, también a Rogelio Díaz Brown. Gracias también, te Gracias. agradezco mucho. Con permiso, corte, vuelvo. La presidenta del Instituto Estatal Electoral. Empezaron las campañas locales y voy a leer, tengo muchos comentarios de la audiencia. Volvemos. ¿Necesitas ayuda para el